Como siempre, es un gusto encontrarnos con ustedes. Gracias por acompañarnos en Hablemos de Previsión, este programa que pretende entregar información, algunos datos muy importantes para que usted tome la mejor decisión. Si es que hoy día no está recibiendo su pensión, debimos haber estado antes con usted. Pero mire, más vale hoy que nunca. Así es que queremos agradecer a la Subsecretaría de Previsión Social, a través del Fondo de Educación Previsional, el tener la posibilidad de estar aquí junto a ustedes, en particular con Juan José Cárcamo, nuestro experto en previsión. Juan José. Bueno, un agrado, Carlitos. Hemos avanzado muy rápido, hemos tenido unos programas muy interesantes y hoy vamos a avanzar un pasito más también en conocer el sistema que hoy día rige en Chile, que es el sistema de las administradoras de fondos de pensiones, que tiene un conjunto de variantes. Hemos ya hablado sobre las modalidades de pensión, hemos hablado respecto de las cotizaciones previsionales, de la cartola previsional, etcétera. Sí. Pero hoy vamos a hablar de un tema bien específico, que es un tema bastante nuevo todavía, que hay mucha gente que todavía se enreda respecto de este tema de los fondos, y la gente no sabe, bueno, en qué fondo tengo, en el fondo A, el fondo B, cuál es la diferencia entre uno y otro. Este es un tema que se llama los multifondos, y hoy día vamos a tratarlo en profundidad con un experto, una persona que se dedica profesionalmente a trabajar sobre esta materia, para que nuestros televidentes tengan absoluta claridad de qué significa estar en un fondo, estar en otro, etcétera, y qué les conviene en determinado momento. Así que va a ser un programa bien técnico, pero espero muy entretenido. Bueno, hoy día ciertamente que la complicación no es tanta al momento de dar respuesta a ¿en qué AFP está usted? ¿Se acuerda cuando antes le preguntaban? Hoy día tenemos más cercanamente la internet, el correo electrónico, o sea, de una u otra forma estamos siendo bombardeados. Hoy día, además, con este tema de la conciencia ecológica, de la utilización, de la no utilización del papel, el correo electrónico es el que nos da cuenta y nos recuerda cada cierto tiempo en qué AFP están nuestros fondos. Pero si antes era complejo, ciertamente, Juan José, que te pregunten en qué AFP, mire, déjeme ir al correo, pero luego en qué multifondo está, no me complique la cosa. Y recuerda que hablamos que habían encuestas que más del 90% de las personas no tenían la menor idea de cuáles eran las modalidades de pensión, y más del 70% no sabía ni siquiera cuánto le descuenta su empleador para efectos de administradores de fondo de pensión. Así que me imagino yo que menos saben qué diferencia es estar en el fondo A, el B o el C o el D, no sé. Entonces, hoy día este es un tema bien específico y que es muy importante saber cuál es la diferencia entre uno y otro, y en qué momento conviene estar en uno u otro, y cuáles son los requisitos, etcétera. Así que este tema lo vamos a tratar hoy día en detalle. Me van a responder después, porque ya voy a saludar a nuestro invitado, pero yo supongo que no cualquiera puede meterse en el fondo que quiera o que desee. Habrán rangos de edad, el tema del riesgo. Bueno, no voy a avanzar antes, sino que voy a presentar, así es, a Samuel Astudillo Contreras, a quien nuevamente lo tenemos acá, experto en previsión. ¿Perdón? Cortés. ¿Y por qué dije Mire, nuestro productor, ¿ve? Nuestro productor, ya. Le cambió el nombre. Discúlpame, Samuel, voy a corregirlo inmediatamente. Le damos un tironcito de oreja a nuestro productor. Muy bien. Bueno, se porta muy bien con nosotros. Samuel Astudillo, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a usted. Este tema para algunos puede ser árido, complejo. ¿Puedo no estar en cuál? ¿Cuál es el que me da mayor rentabilidad? ¿Cuál es en el que tengo mayor seguridad y estabilidad también en la pensión que tenga? Seamos honestos y realistas, en nuestro país son muy pocos los que llegan a esas cifras, esas que aparecen en una publicidad de televisión donde superan los 100 millones. Yo creo que son pocos los que llegan a esa cifra. Entonces, con mayor razón, hay que cuidar el dinero que está no en nuestro bolsillo, sino que en las AFP. Pero quisimos salir a la calle, como habitualmente lo hacemos, para preguntar cuánto sabe la ciudadanía, ¿no es cierto? Allí abordamos a quienes entrevistamos y les preguntamos, ¿saben ustedes, cuando hablamos de multifondo, a qué nos estamos refiriendo? Vamos y volvemos. Observen. ¿Usted sabe lo que son los multifondos de ahorro de previsión? ¿Multifondo de ahorro de previsión? Sí.
Sí. Pues los multifondos son, uno puede cotizar en la letra A, B, C o D, dependiendo de la configuración de cada fondo, ¿no es cierto?, el riesgo. Hay fondos más riesgosos y otros más conservadores. Y uno tiene que elegir ahí con cuál se va. ¿Cómo es la forma de elegir eso? Bueno, si yo soy joven, obviamente tengo para jubilar, ¿no es cierto?, mucho tiempo. Por lo tanto, tengo que, dependiendo cómo esté el mercado de las acciones, que voy a involucrarme en el de más riesgo o el de menos riesgo. Ahora, si estoy para jubilar, obviamente que van a tirar al conservador. Yo no los conozco. No conozco. Con multifondo, la verdad es que no estoy muy enterado del tema. Debería, pero no. Es que la verdad es que para mí el tema de las AFP es como una empresa privada. Entonces, para mí es un negocio. No tengo idea. No. No, solo conozco hasta los APB, ¿no? Los de ahorro voluntario, pero esos son nuevos, no los conozco. No tengo idea. Ya. ¿Puedo contar un poco de qué se trata? A ver, normalmente son los multiahorros los que uno deposita fuera de los obligatorios, de los descuentos obligatorios que usted percibe de sus remuneraciones. Esos son los que uno normalmente tiene que, pueden ser a través de depósitos directos o a través de depósitos descontados de su empleador. Los multifondos de ahorro previsional son ahorros para pensionarse. ¿Sabes más o menos de qué se trata? Se supone que es para ahorrar para la pensión, para la AFP, ¿En qué fondo está usted? en el A. Cuéntame un poco de eso. ¿De qué se trata? Bueno, se trata del fondo más riesgoso para tener una buena rentabilidad a largo plazo, porque me quedan unos buenos añitos para pensionarme. Miren, comenzamos la serie de entrevistas ahí en la calle y con el primero de los entrevistados a quienes abordamos, dijimos aquí en la mesa, se acabó, podríamos invitarlo a él porque después de lo que nos comentaba, no había nada más que hacer. Él sabía casi al 100% todo lo que dice en relación con el programa que vamos a abordar, pero después comenzamos a observar que había, sí, un gran desconocimiento respecto del tema. Y eso, lamentablemente, para el sistema, pero afortunadamente para nosotros, nos da la posibilidad de poder tranquilizar y decir, ok, vamos a hablar durante todo este programa con Samuel Astudillo sobre los multifondos de ahorro provisional. En realidad, el 90% de nuestros entrevistados desconoce el tema, porque ahí estábamos hablando un poco, claro, la dama contestaba, sí, del fondo A, pero en realidad estaba casi hablando y otro nos habló del APB, estábamos confundidos. Había un enredo entre lo que es el ahorro voluntario, el APB, pero efectivamente, Carlos, había un entrevistado que realmente dominaba muy bien el tema. El primero. Y nosotros nos miramos con Samuel y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Parece que vamos a tener que traerlo al amigo aquí al panel, pero la verdad es que la mayoría no sabe, porque esto también es reciente, esto nació el año 2002. Y nace dentro de algunas reformas que ha tenido este sistema de capitalización individual, que es un sistema que nace en el 80 y se inicia en el 81. Es un sistema que ya va a completar 30 años de vida y dentro de su vida ha tenido modificaciones o adiciones o incorporaciones, y esto corresponde a la ley 19.797 de febrero del 2002, que crea este sistema de multifondo y en términos resumidos tiene como objetivo el buscar, el generar un mecanismo para mejorar la pensión futura de los afiliados. Eso en términos muy generales. Y le vamos a preguntar a Samuel ahí, pregúntele usted más detalles. Sí, a ver, Samuel, rápidamente. Si yo ingreso al mercado laboral, me comienzan a descontar lo que dice en relación con la previsión. ¿Me derivan inmediatamente a uno de los multifondos o yo tengo la posibilidad de elegirlo allí? Cada trabajador tiene la posibilidad de elegir el fondo. Ya, pero si yo no elijo, igual ¿A cuál me lleva? Si no eliges, de acuerdo a la edad, ¿ya? Te van a ubicar en el fondo respectivo. Usted es muy joven, lo van a llevar a la, es lógico. Pero hasta los 35 años. Claro. Por eso, que yo tengo más de 35, pero gracias por la gentileza. Ya. No, pero hasta los 30. Yo tengo aquí legalmente hasta los 35. Así es. Pero porque el fondo A es voluntario. Sí. Y los demás, el B, el C, el D y el E, son obligatorios.
La AFP tiene que tener esos fondos, esos 4 fondos. Los 4 fondos Del obligatoriamente B al tienen E. que estar. Pero el A, la AFP lo crea si quiere. Si quiere lo tiene, si o quiere si no no, lo tiene. no lo tiene. Ok. Es voluntario. Por lo tanto, yo podría decir, mire, no quiero estar en el A, ¿Correcto? en la primera. Déjenme en el B. Ya. Así es. ¿Y cuál es la diferencia entre estar en el A y en el B? El riesgo. ¿Qué riesgo? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Claro, Asumo un riesgo mayor, sí, pero tengo la posibilidad de tener mayor retorno. O también una mayor pérdida, depende. Correcto. Depende, digamos. Con la crisis que se produjo hace un tiempo en nuestro país, ¿aquellos fondos fueron los que más se resintieron? Correcto. Lógico, y las pérdidas mayores estuvieron para aquellos que estaban en el fondo A. Entonces lo que pasa es que tú tienes distintos instrumentos en el cual invertir los fondos de pensiones. Distintas variables. Y esos instrumentos, hay instrumentos de que son, digamos, tienen una rentabilidad menor, pero tienen una rentabilidad más segura. ¿Ah? Estamos hablando, por ejemplo, de los depósitos a plazo, por ejemplo, acciones en instituciones del Estado, etc. Pero hay otros que tú puedes invertir, incluso fuera de Chile, en el extranjero, en acciones, en empresas que son, digamos, tienen mayor variabilidad respecto de su rentabilidad. Y por tanto ahí está, por un lado, la posibilidad de obtener, como dice Samuel, mejores resultados y tener una capitalización más rápida, ¿ah? Una rentabilidad mayor. Pero eso tiene que ver con varios factores. Por un lado está el tema de la edad, y por otro lado está también con la adversión al riesgo. Si la persona quiere irse por la línea segura, bueno, elegirá aquellos digamos, multifondos que le da más tranquilidad. Pero hay gente que quiere ir más rápido, arriesgar y se va a los fondos, digamos, A y B, que son los que tienen mayor variabilidad. Ahora, hay por ahí muchas frases que dicen calma, cuidado, no hay que avanzar tan rápidamente. Lo que nosotros íbamos a hacer en el fondo, junto a Samuel y a Juan José, es darle cuenta del naipe. Le vamos a mostrar el naipe. Mire, desde aquí hasta acá usted puede moverse, aquí hay más riesgo, aquí hay menos riesgo, y usted deberá de tomar la decisión de cuál es en definitiva con el que se queda. Eso es de acuerdo al escenario, ¿ya? Al escenario que se está viviendo hoy. Hoy. En este momento el escenario... Sí, porque el mercado cambia. Correcto, es variable. ¿Ya? El escenario de este momento, hoy, fondo A, fondo B, no hay un mayor riesgo. Hay una estabilidad en este momento en cuanto a la inversión económica, financiera. En cuanto a la rentabilidad también está buena. Entonces, por lo tanto, yo puedo estar en el A. Ahora, cuando vienen estas debacles económicas, Samuel y Juan José, yo siento aquí que hay una especie de hacer asumir a este accionista, que en el fondo uno se transforma en un accionista, ¿no es cierto? Uno se empodera de lo que valen sus papeles. En definitiva, uno dice, mire, usted lo puede mover de aquí a allá, por lo tanto es como que si usted estuviera en la bolsa, trate de sacarle el mejor partido. Cuando vienen estas debacles económicas, ¿se mueve mucho el espectro? Sí, lógico, o sea, esto es exactamente como tú lo señalas, digamos, es como estar en la bolsa donde tú aquí tienes que tener un componente de renta variable y un componente de renta fija. ¿Pero los afiliados se mueven así o no? No necesariamente, no, para eso están los administradores de fondos de pensiones y están quienes te asesoran en estas materias. ¿Sí? Entonces, uno para eso puede consultar a la propia administradora de fondos de pensiones y preguntar, mire, cómo está la variabilidad, cuál es la rentabilidad de cada uno de los fondos, y en función de eso uno va tomando decisiones. Pero en definitiva esto tiene que, hay fondos como el A que tiene más porcentaje de renta variable y menos porcentaje de renta fija. Y cuando tú vas avanzando hacia abajo, el fondo E es totalmente al revés, pues tiene la mayor parte, casi la totalidad, de renta fija y muy poca renta variable. Y eso está también conjugado, por un lado, con la opción que tiene el propio trabajador, pero también con la edad. Y por tanto, a medida que va avanzando la edad, el sistema también te va, de alguna manera, protegiendo para que tengas menor renta variable. Samuel está en el terreno mismo. ¿Cuáles son las principales consultas que hacen las personas? A propósito de los multifondos. A ver, si miramos del 2007, del 14 de julio del 2007 en adelante, con la baja que hubo, las pérdidas, bueno, yo no le llamo pérdida, yo le llamo dejó de ganar, porque la persona que asumió, la persona que se cambió de fondo, asumió una pérdida.
Un riesgo. Asumió la pérdida. El que no se cambió de fondo O sea, tuvo y, que se asumirla. mantuvo, Claro. y se mantuvo, ¿no es cierto? Hoy, en este momento, ya tiene recuperar su capital. Por lo tanto, no tuvo pérdida. Ok. Pero en aquel momento... En ese momento, Sí, claro. él había dejado de ganar. Si la inestabilidad económica mundial se hubiese mantenido en el tiempo, habría significado una pérdida hasta este momento. Pero Correcto. ha habido una recuperación importante. Una recuperación. Listo. Ok. ¿Qué es lo que preguntan las personas inmediatamente cuando se encuentran con Samuel? Le dicen, miren, esta es mi situación, ¿qué me recomienda usted? Bueno, principalmente de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? Estamos hablando de 50 años hacia arriba, 55 años hombre, 50 años mujer. Ya. Próximo a 10 años, ¿no es cierto? A 10 años de pensionarse. Entonces uno tiene que ver, conjugar, como decía Juan José, el fondo, el capital que tiene, la edad que tiene. ¿Cuál es la expectativa que tiene? Son varios factores en realidad, no es solo el tema de la edad. Claro, son varios. La edad es uno. Sí, claro. Pero también importa cuánto es lo que yo tengo acumulado. Claro, y la estabilidad también laboral. La estabilidad laboral, ¿cuánto voy a seguir aportando? Exactamente. Si estoy trabajando o no estoy trabajando, ¿cuánto le voy a colocar al saquito para aumentar mi fondo para tener la pensión esperada? Ese es el tema. Juan José. Aquí tú puedes, importante que las personas sepan que tú, para la elección de este multifondo, tú lo que haces es tu fondo, digamos, obligatorio, tu cuenta de capitalización, más también lo voluntario. El APB. También esos dos fondos tú los puedes invertir en estos multifondos. ¿Por separado? Sí, puedes tener hasta dos. Tienes la opción de dos. Ya. Puedes tener una parte en un tipo de fondo y el otro en otro. Pero no más que eso. ¿Ah? Lo importante también, como decía Samuel, es que al principio tú puedes optar. Tú optas por uno u otro sistema. Si tú no optas, la AFP está obligada a meterte, de acuerdo a tu edad, a algún sistema. ¿Ah? Y cuando tú ya pasas cierta edad, entiendo que las mujeres después de los 51 y después de 56 los hombres, sí, ya te encasillan en los fondos más conservadores, en el sentido de que tú tienes menos posibilidades de meterte en este sistema de riesgo. Estamos hablando del D. Claro. Del D. El D y E. Claro, porque te queda menos margen, claro, menos margen de tiempo para recuperarte en caso de una caída. En caso de una baja de capital, claro, tienes menos tiempo para recuperarte, entonces te tiene que proteger. Lo que pasa es que el sistema de rentabilidad se ve a largo plazo. Entonces tú no puedes pensar que un sistema es bueno o es malo si tú lo miras en 2 o 3 meses anteriores o lo miras en un año. Correcto. Estos sistemas están creados para tú mirar la curva a largo plazo. Y fue creado pensando en que la curva normal debería llegar a un 4,5% de rentabilidad histórica. Eso es más o menos cuando se creó este sistema. Y en la práctica ha sido bastante más. Pero de repente nos quedamos con aquellas épocas malas, entonces uno dice, como el 97 la cosa estuvo mala, entonces y la gente se pone negativa, esta cuestión no sirve para nada, etc. Y no es tan así, porque si tú lo miras a largo plazo, con determinadas condiciones, las pérdidas no son tales porque se va recuperando. La Pero media, hablemos. por lo mismo, cuando a la persona le quedan menos años para jubilar, hay que ser mucho más conservador porque tú no puedes someter a esa persona a riesgo, porque después no tiene tiempo para recuperar su capital en caso de que esos fondos tuvieran variabilidad negativa. Correcto. Entonces se les protege. Y ese es el mecanismo, y esto es lo que busca esto. Finalmente es que acelerar la rentabilidad del fondo para que crezca más fuertemente y para que la persona tenga una mejor jubilación. Vemos luego en la segunda parte, porque vamos a seguir con Samuel acá por lo interesante, atractivo del tema, y para ayudar a aclarar algunas ideas a usted que por de pronto dice, oye, ¿en qué fondo está? No sé, en realidad no me interesa mucho, porque no, sí interesa mucho. Ya aquí hemos tenido algunos elementos como de juicio para aseverar que sí importa mucho, que usted debe saber qué es lo que tiene, cuánto tiene, y si tiene la APB, ¿no es cierto?, que tiene una posibilidad entonces del ahorro obligatorio con el voluntario, de moverlo con el propósito de que, en definitiva, al final del camino su pensión sea mayor. ¿Les parece si podemos hacer una especie de comparación entre lo que había antes? Pero lo dejamos para la segunda parte, perfecto, correcto, para el segundo bloque, y lo que surge a partir del 2002, como ya hablaba a propósito de esta reforma de capital. Vamos y volvemos, vamos a hacer una breve pausa en Hablemos de Previsión.
Les recuerdo inmediatamente www.hablemosdeprevisión.cl, consultas, inquietudes, interrogantes, sugerencias a juanjose.carcamo@hablemosdeprevisión.cl, contacto también @hablemosdeprevisión.cl, y si gusta enviarme un correo también, carlos.jara@hablemosdeprevisión.cl. Vamos y volvemos entonces y seguimos con nuestro programa. Bueno, estamos ya de regreso tras esta breve pausa. Seguimos hablando de previsión junto a Juan José, iba a decir juanjose.cárcamo. Estamos muy cibernéticos, Carlito. Demasiado ciberadicto, webadicto. No, Juan José Cárcamo. Reitero el correo, ahí estaba. Esa era la idea, juanjose.cárcamo@hablemosdeprevisión.cl. Y además, también con Samuel Astudillo Cortés, ya corregido. Hemos cambiado incluso la pauta. Exactamente. Nuestro productor reaccionó inmediatamente con las excusas del caso, así que, bueno, con Samuel seguimos conversando acerca de los multifondos, multifondos de ahorro previsional. Y yo le había dejado una pregunta, porque algo recuerdo, era muy joven en realidad, del Fondo 1 y el... Por favor, estamos en un programa serio. Son las risas grabadas las que aparecen, no son un programa serio. Nuestras, el Fondo 1, después aparece el Fondo 2, pero ¿cómo era antes el sistema? Ya, porque de pronto cuando las cosas ya son nuevas, claro, se modernizan, cambió, ya nadie se acuerda cómo era antes. ¿Cómo comienza a partir del, estamos hablando del 80, 81 por allá, ¿no es cierto? Claro, el 80 se crea, el decreto ley 3500, 81 parte esto, y parte de manera uniforme. Todas las FP iguales, en términos de que todas tenían la obligación de administrar estos fondos en una cuenta única. Y por tanto existía cierta regulación de cómo invertirlo, pero no existía estos multifondos, sino que todo era un fondo único, pero siempre ha estado cautelado respecto de, incluso se ha ido generando aperturas en términos de invertir en algunas acciones de empresas en el extranjero. Al principio era más también conservador y se fue de a poco mejorando la rentabilidad y generando cambios en esa perspectiva. O sea, iba a un solo pozo. A un solo pozo. Y todas las FP tenían más o menos los mismos parámetros, la misma forma de administrar, y existían rentabilidades más o menos parecidas. Siempre ha existido diferencias, por eso que también hay competencia entre las FP, pero eran más o menos parecidas. Y luego aparece lo que es las cuentas 2, que son los ahorros voluntarios. Entonces ahí ya se diferencia la cuenta de capitalización individual, que es la cuenta principal, donde va el 10% que aporta cada trabajador todos los meses, esa queda ahí, y genera esta cuenta 2 que ya van los aportes adicionales, voluntarios. Y hasta que se genera esta modificación y esta nueva ley del 2002, y ahora ya tenemos estos multifondos, que son 5 fondos, y como decía Samuel, 4 obligatorios, del B al E, y las FP que así lo estimen crean el A, que es el que tiene mayor renta variable, el que tiene mayor, entre comillas, riesgo. Y ese es el panorama que hoy día nos enfrentamos, y que las personas tienen que, aparte de elegir la FP, tienen que elegir en qué fondo van a cotizar. Bueno, yo no me acordaba de aquel tiempo, pero en realidad sí tengo aquí en la memoria un seminario que se realizó aquí en Viña del Mar, a propósito de, y debe haber calzado justo en el tiempo de la cuenta 2, sobre la reflexión que se hacía en torno a el destino final de los pensionados, de su calidad de vida, del empobrecimiento de su calidad de vida, efectivamente, por la baja pensión que iban a recibir. Allí entonces se despierta esta alarma, y bueno, luego se produce la reforma y se genera el tema de estos multifondos. No, los multifondos es anterior. ¿Ya? Es anterior a la reforma. El 2002. El 2002. Toda la razón. Claro, y que formó parte, digamos, de modificaciones al decreto ley 3500. Y lo que sí transforma la reforma previsional es que ahora, a diferencia de lo que ocurría antes de la reforma, un trabajador que se inicia en su vida laboral y que tiene su primer empleador, ese trabajador antes de la reforma previsional podía elegir además en qué FP incorporarse. Ah, ¿verdad? Hoy día no. Hoy día la reforma obliga a que este trabajador, que es primerizo, la modelo, así,
meterse a la AFP modelo. Tuvimos aquí claro, los por espacio de 2 años, y después de esos 2 años licitación puede ir a la AFP que así lo estime. O mantenerse en la misma. Claro. Viene un nuevo proceso de licitación, algo Así aprendimos que de eso fue una modificación, pero en términos de inversión, el trabajador tiene que elegir estas 5 alternativas. ¿Algo que agregar? Es que al comienzo no se elegían los fondos. No. Como era único, había un fondo 1, ¿no es cierto? Era obligatorio que tenía que estar en el fondo 1. Y después el fondo 2 pasó a ayudar mirando a futuro por la baja pensión que se deben obtener. Así es. Porque tenemos que recordar que lo que la AFP comenzó descontando para el fondo era el 21%, APP, un 20.90, casi un 21%, contra un 30.5% que tenían las cajas antiguas, un 27.79% la caja de empleos particulares, un 30.5% la caja de empleos públicos, un 26.84% el seguro social. Entonces, había una diferencia. Entonces, se vio la realidad que con lo que se descontaba del 21 o después del 20 o del 19, no iba a ser capaz de solventar una pensión digna, hablemos, a esa persona. Entonces se abrió la posibilidad de ahorrar adicionalmente, voluntariamente, colocar unos pesitos para el futuro. Hay que crear la cuenta 2. Se creó la cuenta 2. Ahora, los fondos estaban sometidos al mismo riesgo hoy día en el mercado que los que actualmente conforman los multifondos. Claro, las reglas del juego eran parecidas, pero como no había diferenciación, obviamente que el movimiento que se producía, la rentabilidad, afectaba a todo el fondo. En cambio ahora no, porque va a depender de la edad, entonces se protege también, que las personas que ya llegan a edad más cercana a la jubilación puedan tener menos riesgo de que frente a cualquier situación de una crisis económica puedan bajar sus fondos. Y eso es bastante interesante y es muy positivo, porque recordemos que cuando no existía esto, ocurría a veces que la persona ya cumplía el requisito, 65 años el hombre, 60 la mujer, pero la propia AFP le recomendaba, miren, no se jubile ahora porque la cosa está mala, la rentabilidad está mala, entonces usted no va a poder negociar una buena pensión, porque si va a la renta vitalicia le van a castigar esto, o si va al retiro programado, también nosotros la cuota de pensión que le vamos a ofrecer va a ir bajando y probablemente el próximo año cuando venga a negociar las 12 próximas cuotas de pensión, como la rentabilidad viene en baja, va a perder. Entonces mucha gente postergaba la decisión de jubilar hasta que espere que la rentabilidad se estabilizara y mejorara. En cambio con esto no, porque ya en los últimos 5 años la persona tiene sus fondos tranquilitos, ¿ah? Ya va a oscilar poco, se va a mover poco en la curva y va a jubilar ya tranquilo. Entonces eso yo creo que es un buen avance. Yo quiero agregar a lo que decía también Samuel, que lo que ocurrió también en esta transición del sistema de reparto a la AFP es que la gente que tenía gran parte de su aporte previsional en el sistema de reparto se lo llevó a través del bono reconocimiento, que es un tema que hablamos también en un programa. Y ese bono, como no, lamentablemente la fórmula de cálculo era bastante restrictiva, entonces no representaba necesariamente todo lo que aportó y se llevaba poca plata, en definitiva, para hacerlo simple. Y como tenía poca plata y tenía poco tiempo para capitalizar, obviamente que la tasa de retorno o la comparación entre el sueldo de activo a la jubilación era muy baja. Y por eso que se han ido creando todas estas cosas. O sea, hubo una pérdida personal para que... Pero lógico. Entonces hay gente, no sé, un profesor que ganaba 600, 700 mil pesos, que se llevó parte de su aporte con el bono. Hay muchos que no han podido jubilar, porque obtienen jubilación de acuerdo a los cálculos de 200 o menos. Obviamente que si tú estás acostumbrado a vivir con 500, 600, bajar a menos de la mitad, no tienes ningún incentivo a jubilar, ninguno. Entonces el sistema tiene que ir corrigiendo eso. Ahora el problema está ahí y nosotros lo sabemos, es parte del modelo lamentablemente, es que la oferta de trabajo para las personas sobre 60 años ya se complica muchísimo. Algo de lo que hablamos con Marlene en el anterior programa, ¿te acuerdas? Sí, sobre el modelo internacional. Bueno, hay que sumar eso también, o sea, obviamente que lamentablemente todavía estamos en sociedades que se reconocen poco la experiencia. En otras sociedades la persona que tiene cierta edad y cierta experiencia es bastante cotizada, pero nosotros todavía discriminamos a veces por la edad y hay a determinada edad que cuesta. Entonces es un fenómeno y lo que busca todo este tipo de modificaciones es justamente ir viendo cómo se mejora la rentabilidad de los fondos para tener una mejor pensión. Estoy curioso por una plantilla que tiene allí Samuel.
Los límites de inversión. Ya, muy bien. Eso que hay un límite de inversión le va a máximo. interesar a nuestros televidentes, ¿no es cierto? Yo creo que sí, Ya, bien. porque nos conviene. Ya. Hay un límite de inversión máximo y un límite de inversión mínimo. Un rango en el cual yo como trabajador me puedo mover. Voy a volver un poquito atrás. En la primera etapa, cuando teníamos solamente un fondo, el fondo 1, la AFP me colocaba en ese fondo. Tenía que obligatoriamente estar ahí. Sí. Con la nueva reforma del 2002, de agosto del 2002, ahora el sistema me da la opción a mí de elegir como trabajador. A cada persona le da la opción a elegir. Yo en qué fondo puedo estar o quiero estar. ¿Cuánto es lo que yo quiero invertir en variable y cuánto quiero invertir en fijo? Renta fija. Renta fija o renta variable. ¿Cuánto el plazo que en qué plazo quiero recuperar yo mayor capitalización? Eso está bajo mi responsabilidad. De cada uno. Cada uno es responsable ahora de la inversión. Por eso hay un límite, acotar un límite. Allí hay que solicitar, Juan José, ayuda profesional, ¿ah? Sí, o consultar a la AFP. Por eso, a la AFP. Correcto. Pero definitivamente, además, porque debe ser una obligación de la AFP. No, lógico. Sí. Está dentro de la ley. Tú tienes que preguntar, mire, yo tengo estos fondos, tengo esta edad, ¿quién me conviene? En fin, y eso es obligación de entregar ese. Perdón, Samuel, que interrumpe. Entonces, en los límites de inversión máximo y fijo y variable. Ya. Tenemos que el fondo A, que es un fondo voluntario, tiene un 80%, el máximo permitido en el cual yo puedo invertir. Puede invertir el fondo A. De mi fondo. Sí, claro. Y un mínimo, capitalización el rango individual. entre un 40 y un 80. Mínimo un 40, máximo un 80. Ya. O sea, se mueve entre el 40 y el 80. Claro. Estamos hablando de un 20% fijo y un 80% variable. Ya. Así es. ¿Ya? Ese es el A. Ya. El B, un 60% variable y un mínimo de entre un 60 y un 25 mínimo obligatorio en variable. No puede ser menos que eso, de 25 a 60. Ya. Estamos hablando entonces de 60 variable y un 40% fijo. Y el fondo C, que es el fondo 1 primariamente, tiene un 40% máximo variable y mínimo un 15% mínimo. Ese es uno de los más conservadores. Más conservador. Sí. Pero hay otros más conservadores. Entonces tenemos un 60% fijo y un 40% variable. Y el fondo D... Ese es el más conservador. Absolutamente, claro, absolutamente. El D, un 20% variable máximo y un 5% mínimo. Definitivamente. Casi no hay Y el mucho fondo variable. E antiguamente no tenía un máximo permitido, ahora está contemplado un 5%. Así es. Quedó contemplado bajo esa ley, esa norma, un 5% en el máximo. No puede ser más el fondo. Qué bueno, Samuel y Juan José, que nos aporta allí información esa escala, porque por de pronto yo me imagino que nuestros televidentes suponían, hasta este momento se los puedo asegurar, que si uno cambiaba, tenía una sola posibilidad. Con todo iba apostando a ganador o a perdedor. Pero no es así. No, ahí hay rango, hay mínimo y máximo. Yo quiero preguntarle a Samuel un caso práctico, porque la gente se entiende bien ahí cuando el caso. Por ejemplo, una persona de unos 40 años que tiene un fondo de unos 50 millones. ¿Qué le recomiendas tú, Samuel, hoy día que invierta? ¿En fondo A, fondo B? Seguir en el fondo A. Seguir en el fondo A. ¿Cómo está el fondo A en este minuto? Con una recuperación de un 84%. Es bastante bueno. Y eso significa que hoy día no es conveniente irse a fondos muy conservadores. Están en pérdida. Están en pérdida, ¿no? Y eso va variando, entonces esta cuestión es como la bolsa. El fondo D y el fondo E están en pérdida. ¿Qué es eso? Simplemente es como la bolsa. Si las personas que son accionistas van a entender muy bien cuál es el sistema. O sea, hay momentos en que tú puedes comprar y hay momentos que tú puedes vender. Aquí es lo mismo, tú puedes invertir o no invertir, pero cuando el fondo variable está bueno, es recomendable. Ley de oferta y demanda. Ok, perdón, ¿cuántas veces yo me puedo mover? Es decir, estaba en el A, me muevo al B. ¿Ya?
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo vuelva al A o me cambie es que al no, C? no o quiero que se transforme esto en una enfermedad. No, pero... Porque a veces se transforma en una enfermedad y la gente... Solo para saber los plazos, los tiempos que rigen Yo me el puedo sistema. mover cuanto sea necesario. Cuando quiera. Es mi voluntad. Pero muchas veces la gente, como decía Juan José, semanalmente está viendo su movimiento en internet y está viendo cómo están el factor cuota, el valor cuota. Y se asusta. Por ser 2 semanas atrás, estas 2 semanas, había un poquito de baja, un 2.3, un 1.9. Pero eso no quiere decir que esté perdiendo el fondo. Es un rango de diferencia nomás. No, porque hay que verlo en perspectiva. Pero a largo plazo está ganando. Ahora, ¿cómo lo hace? Muy simple, lo puede hacer directamente en la FP, o lo puede hacer también a través de internet, que es lo más fácil. La página web. La página web, la persona va, hay un formulario y uno se cambia de fondo. Y no tiene ningún problema, eso no tienes que informarlo a tu empleador ni nada, porque no es como el cambio FP, que es distinto. Porque si el trabajador se cambia FP, ahí sí, tiene que informar al empleador que las cotizaciones a contar de tal mes tiene que ir de esta FP a la otra, etcétera. Acá no, porque es un cambio interno donde tú cambias y... Lo que ocurre es que un cotizante informado toma mejor decisión. Lógico. Y si la decisión pasa de acuerdo a la fluctuación o variabilidad del mercado, pasa por cambiarse, bienvenido sea, porque en definitiva va a terminar con un mayor caudal de dinero para su pensión. Lo peor tal vez que puede pasar es que uno sienta que está en el B porque, bueno, le recomendaron que debía estar en el D, en el B, o en el D o en el A, en el que sea. Carlito, sí. Una acotación. ¿Cuándo a mí me prenden las lucecitas rojas? ¿Cuándo? O amarillas, para decirme cámbiese. ¿Ya? Cuando yo vea el mercado. Yo tengo que estar atento al mercado. Si en Asia, el continente asiático en este rato, tuviera una baja, la bolsa asiática, ahí yo me tengo que preparar. Porque la mayoría de las inversiones están en Asia. ¿Te fijas? Si Europa, como tuvo una caída hace meses atrás, nos asustó un poquito, pero hubo un salvataje. Y ese salvataje amainó la tormenta. Ya. Entonces ya no fue tanto y pasamos. Pero no con Estados Unidos. Con Estados Unidos, la parte inmobiliaria, las inversiones nos mandaron de un viaje. Nunca pensamos que iba a ser tanto. Pero se vino abajo porque el riesgo que asumió el presidente de Estados Unidos fue mayor. Nosotros sabemos el problema inmobiliario que hubo bastante grande. Bueno, entonces, la primera instrucción es decirle a nuestros televidentes que no solo hay que ver las noticias policiales, ni tampoco las páginas sociales, porque uno eso es lo que ve también, por cierto, también tiene que estar preocupado de estos vaivenes del mercado en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y allí entonces tomar decisiones. Hay que leer el segmento financiero de los diarios, que a veces la gente se lo salta. Sí, claro. A lo más ve la variación de la UEF o el dólar, si a alguien le interesa. Correcto. Pero el resto no lo ve. Y esto tiene una directa relación con su fondo de pensiones y que va a ser el sueldo futuro que va a tener la persona y que, como hemos dicho en otros programas, como va aumentando los años de vida, nos va a acompañar, va a ser el sueldo por varios años de mucha gente. O sea, estamos hablando de 20 o 30 años que la persona o nos va a tocar vivir de lo que hoy día recaudemos. Por eso que las decisiones que tomemos hoy día tienen un impacto muy importante y por eso que la reforma también ha tomado decisiones en esta materia, como el incentivar que los jóvenes coticen a temprana edad, que lo hemos visto, como el tema del bono por hijo, que ayuda a que las mamás tengan un mejor fondo y tengan más recursos, y también la bonificación a los empleadores para que tomen, digamos, a los trabajadores jóvenes y en los primeros años tengan las primeras cotizaciones de mejor calidad que va a tener una repercusión futura. Todo eso, sumado a este tipo de decisiones que están más bien en el día a día, ayuda lógicamente a que el fondo aumente y tengamos una mejor pensión. Y un nicho que también no se había explotado antiguamente, que es una mina que está en explotación, que es lo independiente. Lógico. Que es una carga social pero grande para el Estado. Entonces ahora con la nueva reforma del año 2014 en adelante, comienzan obligatoriamente a imponer los independientes. Y progresivamente los que estamos independientes, o si no vamos a ser castigados, en nuestra palabra, hablemos así. Por el tema del impuesto. Por el tema del impuesto. Así que usted, amigo o amiga que nos está mirando y que es independiente, que hoy día no cotiza, ponga ojo a estos temas porque estos temas van a ser muy familiares para usted y usted va a tener que tomar estas decisiones. ¿En qué FP está? ¿En qué multifondo invertir?
Y así que lo invitamos a estar atentos a este tipo de información. No, y además yo me comprometo a no saltarme la hoja donde aparece la información de la bolsa. De la bolsa. Así que le sugiero que usted tampoco lo haga, porque dependiendo de eso, usted puede tomar la mejor decisión. Yo quiero agradecer a Samuel Astudillo Cortés, experto en previsión, que también nos haya acompañado en este programa, en donde hemos estado junto a él solamente por lo interesante, por lo detenido también que hemos tenido que abordarlo, multifondos de ahorro previsional. Ojalá que hayamos aclarado algunas ideas, que hayamos despertado inquietudes y que además de ver naturalmente ahí los vaivenes de la bolsa, podamos pedirles, exigirles, porque es también la labor de la AFP, de que les sugieran a ustedes, les recomienden, les entreguen mayores herramientas para poder, reitero, tener, como ya lo señalaba Juan José Cárcamo, un mejor sueldo en los años que nos queden cuando ya no vamos a trabajar. Gracias, Samuel, una vez más. Muchas gracias a usted también por la invitación. De nada, gracias. Juan José. Bueno, un agrado decirle a usted que nos ha hecho consulta a través de internet, por el correo electrónico, que se quede tranquilito o tranquilita, porque le vamos a contestar por ese mismo medio. Estamos trabajando en responder cada una de sus inquietudes. Y gracias por seguirnos viendo. Gracias por la sintonía que nos entregan. Seguimos muy comprometidos para que usted pueda aprender mucho más. Nos volvemos a ver en el próximo capítulo, en la próxima edición de Hablemos de Previsión. Muchas gracias.